En este invierno mejor me quedo en casa escuchando la RGI. Muy buenas noches, mi gente de Generación Inclusiva. Sean todos bienvenidos a Voces Sin Límite, un programa radial que nos une para explorar historias inspiradoras y las conversaciones que marcan la diferencia en el ámbito de la inclusión y la discapacidad. Soy Yanisca González, educadora diferencial, psicopedagoga clínica, terapeuta en integración sensorial con más de 30 años de experiencia en el área. Y hoy tengo el placer de estar con ustedes conduciendo Voces Sin Límite. Mi gente, les cuento que esta noche tenemos una invitada excepcional que ha podido y que ha dedicado toda su vida a la educación, pero no cualquier educación, a la educación de niños y jóvenes con necesidades educativas especiales. Nuestra invitada de hoy es licenciada en Educación Especial, con una especialización en discapacidad intelectual. Además, es terapeuta en conducta infantil. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el ámbito escolar. Ha trabajado en diversas áreas, incluyendo las aulas especiales, las escuelas de arte y oficio, donde estuvo como orientadora de jóvenes y adultos con discapacidad intelectual. Y actualmente está en un aula integrada, lo que es para nosotros un programa de integración escolar, donde brinda un servicio de apoyo adentro de las instituciones educativas. Su enfoque integral y su dedicación a proporcionar atención individual o en pequeños grupos ha beneficiado enormemente a niños y a jóvenes con la condición TEA, déficit de atención, con y sin hiperactividad, dificultades de aprendizaje y un bajo rendimiento académico en instituciones públicas y privadas. Sin más preámbulos, démosle la bienvenida a la licenciada María Beatriz Rodríguez. Buenas noches, María Beatriz, ¿cómo estás? Hola, Yanisca, buenas noches. Bueno, muy feliz de estar aquí contigo, agradecida infinitamente por la invitación y por permitirme este espacio para socializar las experiencias que hemos tenido acá en Venezuela y acá en mi región donde vivo, en La Guaira. Bueno, feliz. Explícanos un poquito qué es La Guaira, dónde nos queda La Guaira, porque yo sé dónde me queda La Guaira, pero para mi gente y mi comunidad de Chile, nuestra comunidad que están fuera de estos espacios venezolanos, ¿dónde es La Guaira? ¿Es una qué? Bueno, ahora es un estado, anteriormente se llamaba el estado Vargas, ahora desde hace algún tiempo para acá le cambiaron el nombre al estado de La Guaira. Es costa, es mucho calor, es playa, es río, es montaña, bueno, todo es calor. Es calor y mucha costa, mucha costa. Mucha costa. Bueno, yo de verdad agradecida, María Beatriz, que tú estés hoy acompañándonos, tantas cosas que nos dieron para ver y que hoy sí será posible. De verdad que estoy feliz de compartir contigo otros escenarios y otros espacios, porque para mi comunidad, pues María Beatriz y yo fuimos compañeras de estudios y sacamos esa especialización juntas, y de verdad que es un honor para mí la conversación y la entrevista del día de hoy. María Beatriz, antes de irnos a una pausa, ¿ok? Quiero que me cuentes un poco cómo llegas tú a la educación especial. ¿Qué te inspiró a esta parte? ¿Ok? Pero no lo vamos a responder, sino cuando vengamos después de la pausa. ¿Ok? Okay. Listo. Vamos a una pausa. Regresamos después de la pausa conversando con la licenciada María Beatriz Rodríguez, quien nos va a contar cómo llega a esta área hermosa, ¿verdad?, de la educación, que es la educación especial. Cuéntanos, Mari, ¿cómo llegas a esto? Bueno, realmente fue un poco evaluar mis capacidades vocacionales. Estaba todo en la vía de educación, psicología, hasta llegué a pensar en letras, realmente. Pero, bueno, en esa búsqueda del lugar de estudio, anteriormente no había el internet como ahorita, era el librito de la OXU, donde uno leía toda esta serie de universidades y todo lo que te vendía ese colegio universitario, y me gustó mucho el José Lorenzo Pérez Rodríguez, que era pionero
en el área de la educación especial. Claro, yo también tuve vos... ese libro gordo de todas. Les cuento a mi comunidad que ese libro era un libro bien gordo, donde nos traía todas las universidades del país, los institutos universitarios y las carreras que ofrecían, así como el perfil, ¿cierto? Más o menos, era el perfil de cada carrera. De cada carrera y qué se esperaba, la visión y la misión y todo aquello, todo muy bien explicado. Y bueno, allí voy al José Lorenzo Pérez, aplico mi prueba interna, quedo seleccionada y nada, ingreso. Ellos tenían la mención en dificultades de aprendizaje y de discapacidad intelectual. Bueno, anteriormente en el título aparece retardo mental, que era el nombre que se le daba antes en las clasificaciones anteriores. Yo también tengo ese título así. Ajá, y nada, ingreso y bueno, allí sí, entonces, con grandes docentes como Corina Ávila, Nancy Michelotti, Filomena Severino, que tenían un amplio recorrido en el área de la educación especial, claro que fueron mi inspiración y unas madres, pues, a la hora de orientar y de formar. Cada vez le fui agarrando mayor amor a la especialidad, incluso, bueno, desde el primer momento tuvimos las visitas a todos los centros educativos en Caracas, la capital, porque el colegio quedaba en una zona de Caracas, en Chacao, y bueno, tuve la oportunidad de visitar el Memora Florentín, que era de ciegos, todo el Dora Burgueño, que era de discapacidad intelectual, y así un sinfín, todos con la rigurosidad de entregar un informe al final de esas visitas, donde se explicaba el ingreso, el egreso, qué actividades, o sea, todo, estrategia, todo lo que se daba allí, porque se daba una entrevista formal en esa visita, ¿no? Claro. Entonces hubo la oportunidad de que sí uno fuese viendo si le gustaba, si era que era una gran responsabilidad la que uno iba a asumir al trabajar con esta población, ¿no? Tal cual, a mí me pasó lo mismo, pero yo estudié en ABEPANE, y ABEPANE, el curso introductorio, sí, el curso introductorio, sabes que, bueno, en ABEPANE está el IE, ¿verdad? Taller laboral y después el instituto universitario. Entonces, esa semana antes de iniciar las clases, pues nada, era como hacer compartir allí a ver si es verdad que te gustaba, si tenías la pasión, y por supuesto en los primeros semestres, desde el primer momento, esas visitas de observación, esas visitas a los diferentes institutos de educación especial que también se especializaban en diferentes discapacidades, pues en discapacidad intelectual, ¿verdad? Como las escuelas especiales, pero también están las de discapacidad visual, que también llegamos a visitar, y eso, de verdad que fue una época muy linda. Y allí también te fuiste enamorando. Claro, después, tiempo después hago la licenciatura ya en la José María Vargas, y allá también habían grandes profesionales, el profesor Nelson Garmendia, que venía de taller laboral y además con un talento humano maravilloso, en paz descanse ya. La profesora Luisa Fernández, que todavía está trabajando y está en ABEPANE. Imagínate tú. Fue mi jefa en ICANE, y fue, bueno, que no aprendimos con Luisa, y todavía es fuente de referencia, y todavía la sigo en las redes sociales, porque es que todavía, gracias a Dios, le dé vida y salud para seguir en el área. Claro, seguir formando, seguir formando a esta generación que, bueno, que ya sabemos que es la generación de relevo que nos viene detrás allí con nosotros. No, maravilloso. Y continuamos, después de haber sacado la licenciatura en la José María Vargas, te vas al Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y Sociológicas de Venezuela, en la especialización de terapia de la conducta infantil. Claro,
tenía el antecedente en la licenciatura de haber visto con la profesora y psicóloga Consuelo Herder las materias básicas de terapia conductual, o sea, de análisis conductual aplicado. Y por allí fue que vi que, claro, esto era una excelente herramienta para el área, pues, donde nosotros trabajamos, para claro. la atención integral de las personas con discapacidad, porque no solamente entonces nosotros vemos todo, lo pedagógico, lo emocional, lo social, lo afectivo, y entonces lo conductual, evidentemente, y bueno, uno va como que enriqueciendo, queriendo, ávida de poder dar una atención integral de calidad. Y esa es la idea. Seguimos formándonos ahora, bueno, con más facilidades a través de estos medios. Ahora los forochats son un boom maravilloso porque de verdad uno se introduce en el horario que uno puede descargar la información, tiene la conexión con las colegas y son gente también de muchísima experiencia. Entonces, bueno, aquí tratando de unirme ahora a las nuevas tecnologías, pues, y las nuevas formas que nos quedaron después de la pandemia. Sí, señor, que agarró mucha fuerza a partir de la pandemia, porque en la pandemia, por lo menos yo me acuerdo que yo estuve en ensayo y error en cómo crear y cómo realmente captar la atención de mis niños, que yo trabajo con discapacidad intelectual, como llamamos aquí, necesidades educativas de tipo permanente, ¿verdad? Discapacidad intelectual moderada, autismo moderado, parálisis cerebral. Entonces, ¿cómo hacer que a través de la pantalla llegara a ellos y bueno, y creármela? Entonces, bueno, ahí estuvo un intravenosa de capacitación para poder crear las actividades, estrategias, y sí, para poder llegar a ellos con como se quería, pues, o por lo menos lo mejor posible, tal cual. Bueno, Mari, vamos a ir a una pausa porque luego quiero conversar un poco qué es para ti, o sea, cómo defines la inclusión educativa, ¿ok? Y por qué crees que es muy importante esta inclusión en el desarrollo y la personalidad de nuestros niños y jóvenes con necesidades educativas especiales. Pero esa la vamos a dejar en el aire para que luego de la pausa nos las correspondas de manera, bueno, pues como es, ¿ok? Entonces vamos a una pausa y ya regresamos. Regresamos nuevamente con la conversación con la licenciada María Beatriz Rodríguez, quien le dejamos una pregunta al aire. ¿Cómo define la inclusión educativa para el desarrollo y por qué es tan importante para el desarrollo de nuestros niños y jóvenes con necesidades educativas? Bueno, fíjate, esto ya es un proceso, ¿no? Como mucho más amplio, que permite derribar estas barreras que limitan la presencia, la participación y los logros de todos los estudiantes. Bueno, eso es lo que nos dice la UNESCO, que en mi criterio, bueno, es la máxima más universal, el concepto más universal, sobre todo tomando en cuenta que en mi país, y posiblemente el tuyo también, están apegados a todos estos acuerdos internacionales y las que avalan las leyes y todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué quiero significar? Bueno, que es una tríada que donde se ve la presencia es importantísimo. O sea, si ese niño, esa niña, ese adolescente con necesidades educativas especiales en la escuela, no pudiéramos hablar, o sea, estamos muy lejos de hablar de inclusión. Luego entonces tenemos la participación, o sea, sin el niño dentro de la escuela no podemos hablar de inclusión. Pero entonces luego se da la participación que la tenemos en la medida
que se van derribando estas barreras que limitan precisamente los aprendizajes. Entonces hay muchos estudiosos en el área que nos dicen que hay 4 principalmente. Unas que tienen que ver con las instituciones propiamente dichas, que son estas barreras organizacionales dentro de las escuelas. Y un ejemplo pudiera ser cuando hay, por diversas razones, esos cambios de maestras frecuentes. Lamentablemente en mi país hubo una época hace unos años, sí, ahorita está esto un poquito más estable, pero sí hubo mucha deserción, bueno, entre una de las razones, la migración. Claro. Entonces hubo mucho esto, y esto afecta, por supuesto, el aprendizaje de los niños en general y, por supuesto, los que estén integrados. Claro, porque allí es complejo cuando yo como docente pues tengo un grupo, ¿verdad? Porque yo lo veo desde acá, que tenemos unos protocolos y hablamos mucho de inclusión, y aunque a veces caemos en una integración, nosotros sí estamos como que creo que un paso adelante de Venezuela en el término de inclusión en este momento, en este justo momento, ¿no? Pero a veces cuando suceden este tipo de cosas, como tú me cuentas, que de repente los profes no están adelante, porque va a depender de mí como profesora, que garantizar que sea efectivo, ¿verdad? Esta inclusión, que esta inclusión sea realmente favorable para nuestros muchachos. Y si yo lo cambio, la persona que viene va a tener que comenzar de cero, quizás no es el como correspondía. Entonces, allí no solamente afectamos el desarrollo, ¿verdad?, de los estudiantes, sino que también afectamos este proceso de inclusión, sería todo este proceso que también estaría afectado un poco allí. Claro, entonces fíjate, después vamos a avanzar para cerrar la idea de las barreras. Tenemos la otra barrera, que es la de acceso, la accesibilidad. Y entonces, bueno, diversas formas de discapacidad, la visual. Entonces, nada más el cambio, incluso de mobiliario a una persona con discapacidad visual que es ciega, eso lo va a afectar, o sea, puede producir accidentes dentro del aula. En el mismo niños con TEA, el hecho de no tener, por ejemplo, un lugar especial para cuando él le da una crisis por X razón, y entonces él puede autorregularse, eso es una barrera de acceso. Claro, en el caso, por ejemplo, de mi escuela, que cuenta con el aula integrada, se convierte el CRAI en ese lugar, pues, y obviamente en las docentes, tanto la docente de la mañana, mi colega de la mañana, como yo que trabajo en la tarde, convertimos el CRAI del lugar para cuando ocurran estos sucesos. Pero hay escuelas que no lo tienen, y claro, que no tienen ni idea, y las maestras no tienen ni idea de cómo abordar este tipo de situaciones. Luego continuamos. Disculpa que te interrumpa, pero ve, allí tenemos un poquito, porque aquí, como te decía, que estábamos a un pasito y que era diferente, ¿no? Como para hacer algunas combinaciones entre nosotros, entre los ambos países. Aquí tenemos una legislación, ¿verdad?, que salió hace poco, donde a todas las escuelas nos establecen cuáles son los protocolos, ¿ok? Y de acuerdo a de ese general, ¿verdad?, se derivan el que cada establecimiento va a establecer su propio protocolo para cuando se presenten estas desregularizaciones emocionales y conductuales en los establecimientos escolares, pues. Entonces, especialmente para los TEA. Entonces, claro, pero es que así debe ser, fíjate que así debe ser, porque es que cada niño es único e irrepetible. Claro. Y dentro de un mismo nivel, por ejemplo, el nivel 1 de autismo, que es el que mayormente se están viendo dentro de las escuelas, vemos unas diferencias
marcadas entre un niño y otro. Y claro, por eso es un espectro. Entonces, por eso es que es un espectro, porque generalmente en los talleres nos dan los ítems más vistos en el DSM-5, pero uno dice, no, pero yo tengo un niño, pero él habla y él me abraza y él fija mirada, pero claro, cuando está exponiendo sí, no hay ese control de mirada y hay otras características. Entonces, bueno, continuamos entonces, íbamos por las del currículum y la de los recursos, que esa es importantísima, porque entonces una estrategia fundamental para la inclusión serían las adaptaciones curriculares. Y por allí nosotros también estamos dando como los primeros pininos en eso. Hacemos unos ajustes razonables. De repente yo le digo a mi equipo de docentes, pues a mis compañeras de trabajo, les doy unas sugerencias referidas a los niños específicos que tienen y bueno, nos sentamos, pero no puedo decir que estoy haciendo, y esto es una tarea pendiente, la adaptación curricular con la rigurosidad que se debe. Y esto, bueno, llega a ser también una barrera, porque se supone que el diagnóstico nos debe servir para brindarle los apoyos necesarios a este niño en las áreas que lo necesitan, tomando en cuenta sus capacidades y sus intereses, principalmente. Tal cual. Entonces, bueno, pero bueno, allí vamos, si hay mayor disposición, si hay mayor apertura, también en esta transición de integración, no todos los aspectos son negativos, pues porque yo vengo de la formación dentro de lo que es la integración. Claro. Donde muchos de los niños con discapacidad están en colegios especiales y bueno, esto ahora de tenerlo, no importando el diagnóstico, que es una de las cosas en este enfoque social humanístico, porque está visto la inclusión como un enfoque social humanístico, hay que, no importa el diagnóstico, sino los apoyos que se le van a brindar. Entonces, bueno, puede ser un niño con TEA no hablante, que generalmente a las maestras eso nos da, incluso a mí me da un poquito de temor porque no he tenido del todo, bueno, sí tuve una experiencia en ICANE, pero dentro del aula especial. Y claro. Es totalmente distinto. No, totalmente distinto. Tenerlo en aula regular es totalmente distinto. Sí. Entonces, digo que entiendo a las maestras porque yo también soy como que debo ser mediadora. Pues. Claro. No puedo convertirme en dar juicios de que no quieren o que no. Esos temores, bueno, se convertirán entonces en oportunidades para uno decir, bueno, mira, nos tenemos que formar y nos tenemos que formar todos. Porque no solo el docente, sino es como dices tú, es las autoridades educativas desde los ministerios, jefe de los centros de la calidad educativa, que eran las antiguas zonas educativas, directivos, supervisores, maestros, incluso especialistas, llámese la maestra especialista en cualquiera de sus especialidades, falta la redundancia, y los fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, entre otros, ¿no? Porque necesariamente tenemos que darle una orientación al padre, que nos llegan mucho los padres pidiéndonos una asesoría, una opinión, y esa opinión generalmente se le da en base a nuestra experiencia, ¿ves?
Claro. Y sí, y puede ser con la mejor intención del mundo y mira, puede ser que le vaya bien, pero a lo mejor no es toda ¿cómo diríamos? El deber ser. Todo lo que ese papá requiere saber o empoderarse para Claro. él también luchar por la inclusión. Entonces tenemos así, en esta triada, que es un proceso, y entendemos entonces que no se da así, porque hay una corresponsabilidad en un grupo de personas, llámese claro, directivo, maestro, porque no, ella es la que tiene que incluir, no, es directivo, es maestro, es la familia que también tiene que empoderarse con conocimiento para poder exigir sus derechos que están establecidos en todas las leyes, mami, aquí también todas las leyes, la Constitución de la República Bolivariana, la ley de niños, niñas y adolescentes, ahora salió la nueva ley de personas con discapacidad y que tiene ya bastante tiempo, y la de personas con autismo. Ajá, entonces, sí, también tuvimos la ley de autismo, que creo que esto es un movimiento muy sí, generalizado a nivel de América, esta ley de autismo, ¿verdad? Y sí, nosotros también desde el año pasado, creo que no recuerdo exactamente, pero o del año antepasado, y ya el año pasado, es que pasa que aquí van, como los decretos nos los van actualizando, de acuerdo a las necesidades que se van viendo, entonces bueno, nos se van observando y nos van colocando decretos, ordinarios, circulares, pero bueno, sí vamos en esa misma área y por ese mismo camino hacia la inclusión. Haciendo un esfuerzo, sí estamos un poco más ganados a ello, pero hay tareas por hacer y hay procesos de formación para que precisamente no sea mi criterio por mi experiencia, o el que tenga menos experiencia entonces no cuál es la orientación que va a dar, sino que sea una línea de acción a través de la formación, pues porque mira, está esta ley, está este decreto el 2005, claro, que sí deben ser incluidos dentro de las aulas regulares sin importar su diagnóstico. Claro, debe tener otros apoyos. María, hablando un poco de todo, quiero saber cuáles han sido tus mayores o tus principales desafíos que has enfrentado en este trabajo con nuestros niños neurodivergentes o con otros diagnósticos, ¿ok? Dentro del entorno escolar. Mira, en la escuela parece mentira, ojalá esta entrevista ahora no la vayan a poder ver mis colegas, porque es algo, bueno, porque es esas barreras actitudinales, de creencias, de mitos que tenemos hacia la discapacidad o incluso hacia una condición específica. Pero es que no creo que sean todas más tus compañeras de trabajo, creo que esto es a nivel general el trabajo que nosotras como especialistas, como educadoras diferenciales, como psicopedagogas, tenemos que hacer dentro de las aulas para ir creando conciencia, para ir sensibilizando y ir como limpiando el terreno, diría yo, para esa inclusión, para esa sensibilización. Claro, entonces fíjate, estas actitudes, o sea, estas creencias, entonces hay una de estas excelentes, pero que cuando el niño tiene una conducta que uno lo entiende como transitoria, que es producto de un estímulo y que él, o sea, esa conducta no lo define a él, esa conducta no es la única que lo define o lo caracteriza. Bueno, ese es uno de los desafíos. Ahora, el otro desafío está en la otra parte de la triada, que era el sentido de pertenencia. Y entonces en este nuevo paradigma nos dice que el niño o la niña, el adolescente que esté incluido,
sí, debe sentirse feliz, aceptado, que él es parte de esa escuela y de ese grupo al donde está estudiando, pero que esto es bidireccional, es decir, que igualmente la escuela tiene que sentir que ese niño le pertenece, que es suyo, y ese grupo con el que estudia esa niña, ese niño, también tiene que sentir que es parte de ellos. Y entonces, bueno, en este año, casualmente, me enfrenté a un desafío y tengo ahora otra tarea pendiente. Una chica con TEA que no estaba bien, fue de las que migraron, o sea, su familia migró a Colombia y regresó el año antes pasado. Cursó con nosotros 5º grado y 6º. Ya está saliendo, ya se está graduando en esta promoción. Fíjate, ella cuando llegó con nosotros, bueno, le tocó una excelente maestra porque el plus de esta maestra es que es abuela y entonces tiene una gran experiencia, viene de colegios de ABET con otra mirada, pues, y Claro. ciertamente al tocarle ella y bueno, el grupo, ella estaba feliz nada más porque aquí no le estaban haciendo bullying. Ella nos comentó, se quejó mucho de que en Colombia sufrió bastante con esta situación del luego es lamentable con nuestros niños que están fuera, que muchas veces les pasa eso, independientemente del país donde estén, pues. O sea, sí, hay muchos niños que hemos leído, claro, que bueno, que han tenido que emigrar y que les ha costado esa adaptación en sus nuevos establecimientos educativos precisamente por este bullying que está también agarrando terreno y respetando y dañando la autoestima, y bueno, y muchos llegan hasta atentar contra la vida de nuestros estudiantes y nuestros niños y jóvenes. Es un tema que lo tenemos de tarea también en este programa. Han sucedido ya casos de suicidio acá en Venezuela, ni personas con TEA por producto del bullying. Bueno, gracias a Dios, y que no pase. En nuestra escuela, bueno, hemos tratado de reforzar mucho los valores, de empatía, todo esto, de aceptación a las diferencias. Y bueno, cada vez que hay un día de concienciación, yo también les trabajo a través de videos, de actividades lúdicas de todo tipo, lo de la inclusión. Bueno, fíjate, pero que ahora en 6º grado, claro, fue algo que no me comunicaron, porque uno a veces le dice al docente, mira, yo estoy a la orden para cualquier cosa. Si es una conducta en exceso, seguro te llaman. Llámese disrupción, la conducta de hablar, de desafiar, para eso sí te llaman, que agredió, que se golpeó, que... Pero en esta, no, ella le comunica, bueno, en el segundo lapso, acá yo llamo a la mamá para conversar cuál es su visión para ahora el cambio a bachillerato. Y le estaba brindando una propuesta, ¿no? Para que la niña estudiara. En eso, conversando una cosa y otra, la mamá me comenta que ella se había sentido mal, o sea, muchas veces le conversó que los niños que no tenía amiguitos allí, pues, que no hablaban mucho con ella, que no la tomaban en cuenta para muchas cosas. Y claro, la mamá la trató de animarla, pero desde su creencia, desde sus ideas propias, sin el apoyo que, bueno, debió haberme solicitado. Sin embargo, bueno, allí me doy cuenta que
¿qué pasa? Ella está allí y te ha dado la participación, porque yo promuevo la participación. Mira, méteme en esto, vamos a hacer esto, gente que te voy a poner este video. Ella a veces un poco negada, pero uno le busca estimularla, pues, para motivarla, para que haga las cosas, y después, bueno, con el reforzamiento positivo social, que más me gusta a mí, ella, yo sentía que cónchale, que nos las estábamos comiendo de alguna manera, diciéndolo así. Pero cuando de verdad me dicen esto, cónchale, sí me tocó la fibra, porque ella manifiesta esto. Y bueno, gracias a Dios gracias a Dios llegó otro chico también después del tiempo de que habían comenzado las clases, con el que ella hizo amistad, y bueno, se unían para hacer trabajo y todo. Y allí mejoró un poco. Pero sí debo, dándose el sentido de pertenencia, pero que tiene que ser de lado y lado y que es bidireccional, hay que hacer un trabajo, porque bueno, los chicos sí sí la protegen, ¿ven? Pero la ven siempre como entonces la chica especial. Claro. La protegemos, la cuidamos. Mire, profe, Andrea anda comiéndose la chuchería ante la hora del receso, cosas así. Pero a la hora de hacer un trabajo realmente en las participaciones reales de la escuela, de la sala de clases. No está así no es tan popular. Y bueno, claro, y hay que hacer un trabajo también un poco con las habilidades sociales de ella, porque bueno, es eso, ella también a veces en su condición tiene baja tolerancia a la frustración con cosas mínimas, pero a veces entonces, claro, grita, se altera o llora, y entonces, claro, por la edad, los demás compañeritos les parece que esto... Claro, que no está socialmente aceptada esa conducta. Exacto, 11 años no están socialmente aceptadas con los muchachitos que son unos cambios. Claro. Pero bueno, ahí va. Mari, después vamos a ir a una pausa ahorita, pero antes de la pausa te dejo también la pregunta al aire, ¿ok? Porque ya que me hablaste de reforzamiento positivo, reforzamiento social, me hablaste de ciertas conductas, hay un tema en las redes sociales, hay un tema en la palestra, no sé si tanto en Venezuela, pero por lo menos aquí en Chile sí está, ¿ok? Que es el análisis del conductor aplicado, el ABA. ¿Cuál es tu opinión acerca de él? ¿Cuál es mejor que el enfoque cognitivo-conductual? ¿Cuál utilizarías tú más? ¿Cuál utilizarías tú menos? ¿Ok? Pero vamos a una pausa y luego regresamos con esa pregunta. Regresamos con la entrevista a la licenciada María Beatriz Rodríguez. Mari, cuéntanos un poco, ¿ok? Tu referencia, tu perspectiva, ¿ok? En relación al análisis conductual aplicado. Hay muchas opiniones al respecto, porque ahorita con el trabajo que se le está haciendo, que se hace con los niños, especialmente los TEA, hay personas a las que dicen que este método o esta técnica no es favorable y que más bien atropella y no beneficia a los estudiantes. ¿Cuál es tu perspectiva, ya que tú eres una persona especialista en conducta infantil? Mira, el análisis conductual aplicado ha sido validado mundialmente en psicología clínica y sobre todo en el ámbito educativo. O sea, y en otros muchos, pero en el ámbito educativo ha sido validado, pues. Sus protocolos tienen, o sea, hay unos protocolos que se dan para la aplicación de las técnicas. Y lo más genial que yo le veo es que dentro de cada técnica tiene sus pros y sus contras, y cuándo aplicarlo y cuándo no aplicarlo. O sea, es un instructivo así de librito.
No, y es muy metódico y sistemático. Es metódico, sistemático y te dice cómo hacer los procesos de observación y de entrevista y cómo orientar al representante. Sobre todo, le da importancia a esa coparticipación o corresponsabilidad que deben tener todos los miembros involucrados en la terapia. Llámese el mismo terapeuta, pero los padres y los representantes, la escuela y los demás personas que tienen que ver con el mismo niño, pues. Porque las conductas se deben observar en todos los ámbitos. O sea, las conductas se observan en la escuela, en casa y en otros entornos sociales donde el niño interactúa precisamente para ver cuáles son estos antecedentes que pudieran generarla y cuáles son estas consecuencias que las mantienen o no. Ahora, que se utilice solamente las técnicas conductistas, no, porque bueno, estamos en esto de que en este aprendizaje de lo que son los niños TEA y de sus características de este gran espectro, y entonces tenemos otras herramientas que acompañan su educación. Por ejemplo, decimos para reducir una conducta de llanto, ¿verdad? Que es esperada para los primeros hitos del desarrollo evolutivo, o sea, niños pequeños, es socialmente aceptado, esperado que un niño de 2, 3 años llore casi por todo, pero cuando ya va adquiriendo el lenguaje, ya debería disminuir esta conducta. En un niño con TEA que no es hablante y que no conoce todavía otros métodos, obviamente nosotros no vamos a aplicar una extinción, porque si él lo que hace es llorar, pero él no es hablante aún, no ha desarrollado unas conductas operativas. ¿Qué tenemos que dar? Unos métodos se llaman alternativos de lenguaje, que están entre la lengua de señas, incluso hablan de crearle de acuerdo con sus características y sus capacidades. Si el niño puede imitar, se le puede dar la técnica de modelamiento para que exprese de una forma más operativa sus necesidades. Y empezamos de lo más sencillo a lo más complejo, las necesidades básicas, que pida agua, que sepa decir cuando tiene un dolor. Entonces, una vez que sí, a través de pictogramas, que por lo menos pueda señalar, ¿verdad? Con un pictograma que pueda. Entonces, una vez que ese niño ya se comunica, no de manera hablada, no verbal, claro. No verbal, pero tiene la intención de comunicación y expresa a través de una seña de lo mínimo, pues, para decir su intención, que es lo que desea. Entonces allí sí empezamos a reforzar positivamente cómo no hacerlo. Claro. O sea, para mantener justamente la conducta y para incrementar otra que vaya desarrollando otras actividades. Claro, no, yo creo mucho en el conductismo y sus métodos y sus técnicas de modificación de conducta para no solamente los niños TEA, sino los niños en líneas generales, pues con algún diagnóstico, o los neurodivergentes, como le quieran llamar. Entonces, he sido como, pero también quería escuchar la versión y tu opinión en relación a esto. ¿Okay? Mari, vamos a ir cerrando. Ok, ya se nos fue el tiempo, la conversación, y nos quedaron muchas preguntas pendientes. Muchas preguntas lo intuyo. Pero el tiempo es oro. Así que, para ir cerrando,
dinos qué recomiendas, ¿ok? Primero, ¿qué le recomiendas tú a esta generación de relevo, a estas nuevas gente, educadoras diferenciales, psicopedagogas que se están formando? ¿Cuál es tu consejo para ellas? Compromiso, compromiso y más compromiso, porque definitivamente el amor sí es necesario, ese vínculo que uno hace con esta población es necesario, pero el compromiso es el que nos hace que permanezcamos. Y lo otro es que nunca dejemos de formarnos. O sea, yo vivo investigando, vivo leyendo, vivo preguntándole a otras colegas de afuera, aprovechando estos por chat, cuál es su visión, mira, ¿qué puedo hacer? Tengo este niño así y no ha logrado esto, que entonces, mira, me hablaron de hablan de las historias sociales, me puse a investigar qué eran las condenadas historias sociales y bueno, las implementé. Eso es el trabajo. Claro. Seguirnos nutriendo y estas conversatorios son geniales en cuanto... No, maravilloso, nos nutren. Así que, y ahora, para finalizar, bueno, para finalizar no, nos quedan 2 preguntas. ¿Qué le dirías tú a los papás, un consejo a los papás de niños con diagnóstico que están dentro de las escuelas regulares, ¿ok? En torno a la inclusión educativa? ¿Cuál es el consejo? ¿Qué es lo que allí les dejas para reflexionar? Que primero que se empoderen, o sea, que busquen cuáles son las bases legales que los avalan, porque es un derecho humano. Fíjate que yo ahora estoy más interesada en profundizar sobre la inclusión y sobre cómo orientar a los padres, porque tuve una experiencia, como te dije, desde mi experiencia integracionista, donde, bueno, llegamos a tener un chico que tenía varias autismo, concomitante con discapacidad intelectual, con mi persona, una serie de cosas, y él, bueno, no había alcanzado pues las competencias mínimas para estar dentro de la escuela. Además de que, bueno, ya había como que entonces vamos a decirlo, estas barreras actitudinales del equipo de docentes, que aunque en un principio lo tuvimos, llegó un momento en que, bueno, empezaron a decir que él tenía que estar en una escuela especial. Y yo ahora responsablemente asumo, ¿no? Que sí, yo también fui partícipe y bueno, mi opinión, porque yo vengo del aula especial y entonces yo tengo que defender también el aula especial y el trabajo que se hace de hormiguita y de dedicación y de entrega que se hace dentro de las aulas especiales para que los chicos logran habilidades sociales, habilidades para la vida, independencia. O sea, yo sé que es arduo y yo dije, bueno, mi opinión es debería así por todas estas razones. Claro, la mamá no estuvo de acuerdo y yo en parte, bueno, me sentí como como abandonada por el equipo directivo, que al final el niño permaneció porque bueno, su mamá no aceptó. Ahora, leyendo un poco más, sí, ella tenía el derecho de no aceptar, porque está dentro de su derecho humano y dentro de lo que es la patria potestad de decidir dónde quiere que estudie su hijo y cuál es la educación que más ella cree le conviene. Así mismo es. Y entonces así es. Y yo ahora de verdad les digo a todos que debemos, uno, seguir formándonos en qué es la inclusión,
cuáles son las estrategias, claro, y exigir de alguna manera también al Estado que entonces dote con los recursos necesarios que son unos cuantos. Claro, Para eso que tal cual. eso sea mejor, pues. Exactamente. Bueno, Mari, ya para finalizar, tú atiendes en privado, déjanos tus redes sociales, déjanos cómo la gente si está en Venezuela, está allá en La Guaira, Castelamar y sus alrededores. No recuerdo qué más hay cerca de eso. Bueno, que te puedan contactar y que puedan hablar contigo si necesitan alguna orientación. Entonces, déjanos esa información de contacto allí. Bueno, yo ahorita tengo 2 redes, nada más, Instagram, Beatriz RR75 y por Facebook María Beatriz Rodríguez, María Beatriz 19. Ok, muy bien. Bueno, así hemos llegado al final de esta entrevista, María Beatriz, y muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, por el momento que pasamos, por tus conocimientos y compartir tu experiencia profesional con nosotros. Estamos de verdad súper agradecidos con que hoy nos hayas dedicado un tiempo a nosotros. No, imagínate, yo súper feliz de que me hayas dado esta oportunidad de visualizar, pues de hacer visible el trabajo que se hace en las aulas integradas, un poquito intercambiar experiencias y bueno, y haberte visto de nuevo, mi amor, que imagínate, estamos súper. Un pocotón de años. Es un éxito por todos lados. Sí, señor. Así, sí. Bueno, Mari, te abrazo desde Chile a Venezuela, un abrazo gigante. Muchísimas gracias, de verdad. Orgullosa de haber estudiado contigo en algún momento y que hayan quedado estos cimientos para seguir aportando a nuestros niños y jóvenes en donde nos pongan. Sabemos que la vamos a batear. Y lo vamos a hacer muy bien, siempre de jonrón. Y bueno, así mi querida comunidad, hemos llegado al final de este episodio con la conversación de la licenciada María Beatriz Rodríguez. Si te perdiste este episodio o lo quieres repetir o lo quieres compartir con alguien, recuerda visitar nuestra página web www.generacioninclusiva.cl. Síguenos por nuestras redes sociales, Spotify, YouTube, Instagram, @Radio Generación Inclusiva. Los esperamos el próximo martes con otro interesante conversatorio de una historia inspiradora como las que tenemos. Feliz noche y, bueno, feliz semana.